Bienvenido a Jugada Maestra. Hoy tengo el gusto de sentarme con un empresario que, más allá de construir un negocio rentable, se ha construido a sí mismo con persistencia, principios, valores y con una historia que merece ser escuchada. Se trata de Gamaliel Gómez, un hombre que no solo dirige operaciones, sino que lidera con visión. Es fundador y presidente de Gama Integral Estratégica, holding de un grupo empresarial. También es director general de Gama Industrial Especializada, empresa que opera bajo la marca Ginés, un grupo con fuerte presencia en la industria química especializada en la fabricación, venta y distribución de productos de limpieza. Licenciado en Administración e Innovación de Negocios por la UNIVA, Campus Puerto Vallarta, pero no más allá de los títulos, Gamaliel es un autodidacta. Se ha formado en temas como empresas familiares, manejo de crisis y liderazgo estratégico en el IPADE. Su historia inicia vendiendo productos de limpieza en las calles de Ecatepec, y lo trae aquí liderando equipos, construyendo patrimonio y dejando un legado. Gamaliel, bienvenido a Jugada Maestra. Muchas gracias, Diego, por la invitación, por considerarme. Y bueno, Gama, yo recuerdo haber tenido una plática con un empresario que me dijo, Diego, tienes que hablar con Gama. No tienes idea de el tipo de persona que es y cómo empezó. Entonces, hice todo lo posible porque sucediera esta entrevista y me gustaría que muchos sepan cómo es eso, porque ya hay una idea aquí, ¿no? Ok. Si nos quieres platicar cómo nació esta empresa. Para decirte el inicio, me tengo que ir hacia atrás y voy a hablar sobre tres personas muy brevemente. El primero es mi abuelito, Delfino García. A mediados de los 70 empieza a vender cloro y pino en las calles de Ecatepec, Estado de México. Mi papá ingresa en este negocio distribuyendo también productos de limpieza, igual en Ecatepec, a los principios de los 80s. Ok. O sea, 10 años después empieza tu papá. Como 5 años después. Ok. Posteriormente, y esta fecha es importante para nosotros y para mí actualmente, 12 de septiembre de 1983. ¿Por qué es importante? Porque es el aniversario de Grupo Ginés, empresa para la cual pues tengo el honor de laborar, ya en distintas áreas, actualmente pues ya con un convenio de licenciamiento. Pero el fundador, Alberto Ginés, sale por primera vez en aquella ocasión vendiendo productos de limpieza también en un triciclo. Triciclo que, por cierto, a la fecha se encuentra en el edificio corporativo que está en la ciudad de Pachuca. Ahora, primero fue Delfino y luego Mi papá, tu papá y luego es Alberto. Alberto Ginés. Así es. Sin embargo, pues todos mis hermanos les tocó ayudar a mi papá en algún momento empujando ese triciclo y no fui la excepción. Yo nací en el 1990. Pero pues ya para cuando yo nazco, pues es un montón de garrafones en casa con un montón de productos de limpieza y así es como yo llego a esas actividades. Ok. En casa. Sí, pues y ¿a quién le vendías? Pues a los vecinos, a las personas donde tú llevabas tanto. Digo, yo tengo un vago recuerdo de cuando yo era chico que mi mamá me llevó a decir, cómprale no sé cuántos litros a alguien de un triciclo productos de limpieza. Entonces, pero te hablo de otra ciudad en Guanajuato, ¿no? Es algo que se hace sobre todo en la parte centro del país. ¿Cómo le hacíamos, Diego? Ibas con tu triciclo, ponías una manguera adentro de un tambo, adentro de un envase, y era literalmente jalarle con la boca y le calculabas. Sí. Luego salían con la cubeta, con la olla, y tú le ibas calculando, ¿no? 5 o 10 pesos, y ese era el concepto a granel, y eso es el que yo aprendí. Eso es lo que yo hacía. Tú naces en los 90s. Sí, 24 de octubre de 1990, pero desde los 6 años yo ya andaba. A los 6 años, Gamaliel. A ti no te tocó jugar con dinosaurios ni... No, ni... aprendí a pedalear a triciclo. Exactamente. Y eso, tú absorbías. No a esa edad, más adelante, pero sí, por supuesto. Ya te tocaba servir y todo. ¿Y quién iba sirviendo? ¿Otro hermano? No. En ese entonces yo acompañaba a mi papá. Ya. Ya después, pues me tocó hacer esas rutas. Empieza a los 6 y a qué edad eres responsable de una ruta. Bueno, aquí ya te tengo que platicar cómo empiezo yo en el tema del emprendimiento. Para nosotros, en la familia, todos de alguna manera realizaron alguna actividad de comercio. Yo no vengo de una familia en donde era una aspiración trabajar para alguien en algún puesto o algo por el estilo. Nosotros nos formamos en tianguis, en las calles de la Ciudad de México, yendo a Tepito, yendo a Lagunilla, en el comercio. Para mí, desde que estaba en la primaria, me tocó vender dulces en la escuela. Saliendo de la escuela, a veces me tocaba ir con mi hermano a un taller mecánico desde los 10 años.
O desde los 8 me tocaba ir con mis hermanas a Casa Salmán, San Felipe, Jardines de Morelos. Y ahí en los tianguis, pues yo era la persona que se dedicaba a juntar los platos de las mesas, a quitarles el papel de estraza o la bolsa y volver a preparar los platos. Ok. Así que siempre estuve en contacto con el comercio y no fue la excepción con el tema del cloro. Posteriormente, de los 12 a los 14 años, me toca quedarme con una ruta que tenía mi papá en Ecatepec. Así que después de la secundaria y fines de semana, me tocaba cargar el triciclo y salir a vender en las calles, que francamente para aquel entonces no era un trabajo que a mí me llamara la atención. Imagínate un adolescente yendo a vender a las calles donde están sus compañeros y pues tu pantalón está claro roto y todo le pasa a eso de decolorarse, a tu ropa toda está decolorada. Entonces igual llegas a la secundaria con... Toda tu ropa de color. Sí, sí, O sea, no sí. hay manera de tener este oficio y que no te salpique. Así que pues esa es la forma en la que yo empiezo hasta los 14. Ya de ahí termino la secundaria de los 14 y surge la oportunidad de moverme a Puerto Vallarta. Y aquí hay una parte bien importante. Cuando yo me voy de Ecatepec a Puerto Vallarta, yo me prometo no tener nada que ver otra vez Con con productos de limpieza. Tenías 16 años, No, 14. 14, cuando te vas, pero te vas con alguien o te vas tú solo. Allá estaba mi hermano, el que le había ayudado en el tema de la mecánica. De hecho, me voy para allá a ayudarle. La mecánica me llevó a la hotelería y ya en la hotelería, desde los 16 años, también me tocó estar de steward. ¿Qué es un steward? Un lavaplatos. Ah, ya. También practiqué para mesero, cantinero, pero a pesar de que estaba trabajando en alguna empresa hotelera, siempre estuve realizando alguna actividad de comercio adicional. Si te platicara qué cosas hice, mira, vendí desde accesorios para celular, maquillaje, ropa, Maquillaje gama. claro, y era bueno. Pues sí, he escuchado que era buen negocio. De hecho, me había intentado en alguna ocasión. Sí, accesorios de plata, bolsas, carteras. Mira, aprendí quiropraxia, homeopatía, flores de Bach, terapia a base de imanes. Ok. Clavos, ¿no? No, todavía no. Pero el punto es que todo fue por una cuestión de necesidad del día a día y porque de alguna u otra manera siempre he sido un tanto inquieto en hacer algo más allá de lo que se esperó. Todo este aprendizaje que gap de los 14 a los 20. El último emprendimiento que hice y que ya se formaliza en lo que hoy realizo es a los 26 años. Pero sí te puedo decir que hasta los 26, pues cometo varios errores. Esos errores me llevan a deber casi 500,000 pesos para cuando tengo 26 años y ya no tengo trabajo. Y me suena que no estás como muy adinerado todavía, ¿va? No, eso sí. No, entonces estamos hablando de un reto gigantesco. Yo sabía que no iba a pagar esa cantidad trabajando de 9 a 5. Pero ¿cómo es que te haces una deuda de $500,000 con tarjeta de crédito? No creo. No, aquí hubo una persona que confió en mí, a la que Ya. siempre le voy a estar agradecido y que hoy por hoy es una de mis mentoras. Se llama Rose Cunningham. Yo lavaba sus vidrios y hacía distintas cuestiones con ella, todo lo que tuviera que ver con mandados. De alguna manera ella vio algo en mí que tal vez yo ni siquiera veía y empieza a enseñarme algunas cosas que tienen que ver con negocios y un día me pregunta qué me gustaría hacer. Yo empiezo a comercializar vehículos, la compra-venta de autos. Ella me pregunta que cuánto necesitaba para empezar. Le dije que 200,000 pesos y me los dio. Y con eso empiezo comprando un vehículo pickup, un sedán y una camioneta como para unos 8 pasajeros. En mi idea de aquel entonces es, vienen extranjeros, están de 3 a 6 meses, les rento el vehículo o se los vendo y cuando se vayan yo se los vuelvo a comprar. Todo iba bien hasta que meses después hubo un tiempo en el que dejan entrar un montón de vehículos extranjeros, los que les llamaban chocolates. Así que pues si yo andaba vendiendo un vehículo en 80,000 que era nacional, con esa cantidad te traías un carro mucho mejor del extranjero y pues se iban a la frontera las personas y ahí es donde yo empiezo a perder dinero y francamente me convierto en un apostador. Porque como vas perdiendo, vas arriesgándote más en la siguiente. Y malamente, en ese no saber y dejarme ir por está bien barato, compro vehículos con motores robados o con papeles falsos o que a mí se me desvielaron. No manches. Y esto se iba haciendo que nos fueran acumulando más las deudas. Y sí, definitivamente ya me había convertido en un apostador. Hasta que finalmente lo pierdo todo. Y me toca ir con Rose.
Con la que te prestó los 200,000. Sí. Porque el trato era que cuando ella regresara, ella reside en Canadá, cada que ella regresara yo le iba a estar entregando cuentas y íbamos a hacer una división sobre las utilidades generadas. No manches, o sea, te dijo, aquí hay una inversión, pero no es un préstamo. Espero mis rendimientos del negocio Sí. en marcha. No. Y luego, Ocurre algo que a la fecha nos marcó una impresión después en mí. Yo llego, andaba bien nervioso, no sabía ni cómo decirle, ya perdí. Y me toma la mano, me lleva a una barra que tiene ahí en su departamento, me sienta en un banquito y ¿qué como hacías si ahí? fuera, yo tenía en ese momento 21 años. Ya, sigue. ¿Ok? Y como si fuera una niña chiquita, pone sus manos aquí No, y me dice, cuéntame. ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Con el tiempo me deja saber que ella era consciente que yo iba a perder ese dinero. ¿Ella qué edad tenía? Para ese entonces habrá tenido unos 55, 56 años. Ok. Y ahí esa acción después me la explica. Ojo, no me perdonó la deuda. Eso es Nada más fue mi vida. eso. ¿Qué aprendiste? ¿Y qué aprendiste, digamos? Un montón de cosas. La primera, no le dejes saber a nadie cuando tienes una cantidad de dinero. Ok. Todos les surgen ideas de negocios. Esa es la primera. La segunda, tienes que aprender a quién escuches. Porque resulta ser que todos son expertos, a pesar de que nunca han hecho nada. Y uno en sin experiencia, pues cree. Cuando llegan las consecuencias y hay que pagar, tú eres el que te equivocaste. Pero cuando, por alguna razón, el negocio se daba, era, ¿cuánto me toca? Yo te lo conseguí. Claro. Y como esas, te puedo decir un montón de cosas que aprendí. Pero lo que aprendí sobre todo es que tenía que confiar más en mí que en los demás. Muchos de los errores que cometí fue por tratar de cumplir con las expectativas de otras personas. No manches, 21 años. Sí. Te van a hacer una canción, Gama. Bueno, pero aquí todavía no emprendes. Pues como tal, ya Bueno, o sea, estaba sí, en ya. ese proceso. Ese es el proceso. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que sí hubo un antes y un después. Hay ciertas frases en mi vida que me ayudaron. No vengo de una familia con dinero, ni mucho menos. Me doy cuenta que tengo que empezar a prepararme, a leer, a buscar información, porque las personas que estaban a mi alcance, pues no me estaban ayudando. Y tenía que acceder a información, y la única forma pues, fueron los libros. Entonces hay algunos libros que me ayudaron bastante. El Por cierto, primero, aquí hay uno de esos. Pero no es el primero. no, ese ahorita viene. No, el primero, y también hubo otra persona que se interesó bastante por mi hermana y por mí. Es la primera persona que nos regala a mi hermana y a mí un audiolibro que en entonces todavía era en cassette. ¿Y por qué cassette? Porque era el de él, el que él se compró. Ok. Este era de Brian Tracy y se llama La psicología del logro, que dicho sea de paso, la fecha de compra de cuando él lo adquiere más o menos era de 1984. Wow. Por estar en cassettes todavía. Sí, claro. Pero para nosotros, pues, fue el primer acercamiento a algo distinto. Bueno, y sí tenían con qué reproducirlo porque ya para cerca de los 2000 ya casi nadie tenía. Pero sí, Ya. sí hubo forma de. Bueno, de hecho también se de paso estaba en inglés, así que tuve que empezar a batallar con ese tema, porque el inglés que yo aprendí en la hotelería era de mesero. Y cuando tú atiendes a un huésped extranjero, pues llegaban a Vallarta a hacer todo lo que no podían hacer en sus respectivos países. Y créeme que su inglés nada que ver con gramática, ni muy correcto que digamos. Yo aprendí entendiéndole a una persona que estaba ahogada en alcohol en inglés. Pero después voy acá al audiolibro y pues no, Ay. algo no cuadra. Ok. Así que es nuevamente prepararte para poder entender. ¿Tomaste clases o simplemente escuchando y escuchando y escuchando? Para ese entonces ya trabajaba como auxiliar de administración de condominios, una forma bonita de decir que yo era el que hacía todo el trabajo sucio. Y regularmente de las 8 de la mañana hasta casi las 10 de la noche no escuchaba otra cosa que no fuera inglés. Así que ya Ok. me ayudaba un poquito. Pero hay una frase, y la frase que extraje de ese libro, y que a la fecha para mí sigue resumbando, y que me la grabé porque la tuve que repetir muchas veces para poder entenderla, es: tú no eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas, eso eres. Y te la repito. Sí, por favor. Tú no eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas, eso eres. Entonces yo lo tengo que primero traducir y luego ya que la traduje, entenderla. Y ya allí después pues ya estaba YouTube, obviamente, y empiezo a buscar y me empieza a salir más material de otras personas y de otros autores
Y ahí es en donde yo empiezo yo a investigar otros temas. Otro libro que también para mí fue un antes y un después fue de James Allen, Como un hombre piensa, así es su vida. Ajá. Y de ahí la frase que me gustó es, el hombre es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma completa de todos sus pensamientos. Y coincidía con lo que te decía Brian Tracy. Nuevamente, todo empezaba en lo que estabas pensando, en lo que ponías en tu cabeza. Ya de ahí sigo y llega otro libro, que de hecho aquí me acompaña ahorita, que es de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Y una de las frases que dice es que la mente del hombre puede concebir y creer lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Cuando yo me pongo a meditar en todo eso y otros autores que había leído, me doy cuenta que la suma de lo anterior me hacía entender que aunque yo venía de una familia que no tenía recursos económicos en abundancia, mi mente sí era mi mayor activo y que la información que yo ponía en mi mente tenía que ser de la mejor calidad y de forma correcta porque era el combustible para mis pensamientos, los cuales cuando yo llevara a la acción trazarían la única ruta que yo tenía para cambiar mi vida. Y de ahí fue que yo empiezo esa parte de ser autodidacta. Ok, el poder de un audiolibro. Bueno, de un cassette. Empieza. ¿Cómo te fue guiando? Pero ya, ¿y luego qué sigue? Ok, bueno, pues ya de ahí es, ya debo, ya no tengo que hacer, ya no había de otra. Tuve una conversación con una persona que me dice, Gama, ¿por qué andas batallando con esto? Si tú de alguna manera pues ya sabes sobre los productos de limpieza, ¿por qué no buscas a tu tío? Él te podría ayudar. Que dicho de paso, no es que sea mi tío directamente, es medio hermano de mi abuelita, tío de mi mamá, y la última vez, sí es complicado, pero la última vez que yo lo vi, yo tenía como 6 años. O sea, 20 años habían pasado y yo no lo había visto. Ok, ahí está lo interesante de esto. Sí, o sea, yo pensé que era hermano de tu papá, pero dije, no me cuadra. Es hermano de tu mamá. No, Me lleva. vuelvo a explicar. Alberto Ginés es medio hermano de mi abuelita. Ajá. Es tío de mi mamá. Ya. Así que en realidad es mi tío abuelo. Tío abuelo. Y repito, la última vez que me vio, yo habré tenido 6 años para ese entonces. No es como que había una relación. Claro, o sea, ¿quién conoce a su tío abuelo, por ejemplo? Digo, yo sé que hay gente que sí, pero pues yo nunca conocí a un tío abuelo. Ok, ya. 20 años después. Entonces, ahí el tema es, ¿cómo voy a ir? Porque para mí ya tenía un conflicto, yo me había hecho una promesa. Si es cierto, yo no regreso al negocio de donde me manche mi ropita y tenga que ir con mis vecinos. Sí, tal cual. Pues nunca digas nunca. Y no fue fácil, porque para empezar, conseguir su número telefónico fue complicado. Ahí me ayudó mi mamá, pero más o menos tardé como unos 3 a 4 meses para conseguir el número telefónico. Ya que lo tengo, fue armarme de valor, pues para llamarle. Aquí tienes como 24 años. 25. 25, ok. Ya que le llamo, es, ubícame, soy el hijo de, estoy acá. Y cuando yo tenía 6 años, te conocí. Algo así. Finalmente le expongo mi idea de que tengo la intención de abrir un negocio de productos de limpieza en Puerto Vallarta. Mi intención es llevar su marca para allá. Y aquí viene la primera lección que me da. Hay cosas que no se hablan por teléfono. Y me da una cita para ir a ver. Esa cita se daba para el día 11 de septiembre del 2016. Es decir, 6 meses después de que lo que yo estaba llamando. Ya, no estaba tan disponible. No. 6 meses. Correcto. Ah, ¿y luego? En ese tiempo aproveché yo para hacer un estudio de mercado en el que aprendí cuántos hoteles hay, cuántas habitaciones, cuál era la ocupación hotelera, cuántos habitantes había en Vallarta, cuántos en Bahía de Banderas, si apuntábamos a un cierto sector, a cuántos podíamos llegar, cuánto podíamos vender. Según yo estaba bien preparado. Y llega la fecha, y para aquí tengo que volver a hacer referencia al libro que te comentaba, Piensa y hágase rico. Hay un personaje con el que me identifico bastante. Se llama Edwin C. Barnes. ¿Por qué con él? Y aquí voy a interactuar un poquito entre lo que él hizo y cómo lo tomaba yo de referencia. Lo que dice sobre Edwin es que él tenía un deseo ardiente y una admiración, primeramente por Edison, pero él tenía un deseo ardiente por convertirse en su socio. Él quería llegar a donde estaba Edison, pero la primer limitante que tenía es que no tenía ni siquiera dinero para el pasaje de lo que costaba el tren. Ajá. Sin embargo, su deseo era firme, de manera que pues se va de polizón en el tren y llega hasta New Jersey. Cuando llega allá, se presenta como un hombre al que se va a alegrar Edison de conocer y
pues le dice que él va ahí porque va a ser su socio. Básicamente era lo que yo quería. Porque mi intención no era pedir un trabajo. Mi intención era formar de alguna manera una sociedad. Así que cuando voy para Guadalajara, voy en un carrito, mi último bien que tenía. Y lo debías tal vez. Pues era, sí, tal cual. Mira, no te quiero platicar cómo estaban mis tarjetas de crédito. No es necesario, ya nos imaginamos. El punto está en que viajo como con 800 pesos de Vallarta a Guadalajara y era lo que tenía para mi combustible y mi hotel. Me quedé en el peor hotel que me he quedado porque me viajo desde un día antes. Ajá. Ya llego para allá al evento, 11 de septiembre, y estoy esperando desde las 11 de la mañana la llegada de Alberto Gines. Sí, sí llegó, pero había un montón de personas y pues todos querían saludarlo, hablarle. Hubo comida, hubo baile, hubo un montón de cosas, pero yo no comí, porque para mí yo tengo que estar disponible porque en cualquier rato me pueden hablar. Pues se dieron las 5, se dieron las 6, se dieron las 9 de la noche y ya hasta bien entrada la noche me dice don Alberto Gines que me suba a mi vehículo y que nos vamos a ir a otro lugar porque definitivamente ahí no iba a ser posible. Llegamos al Denis, que se encuentra en Guadalajara, cerca del aeropuerto. Ajá. Y pues allí era, pues pide algo para comer. Dicho sea de paso, no comí porque pues yo tenía nervios porque iba a exponer mi situación. Pero no fue solo, fue acompañado por Jaciel y Damaris, hijos de Alberto Gines. Así que para mí pues la presión era un poquito más allá de lo que ya le esperaba. Yo bien preparado con mi estudio de mercado y nunca me permitió mostrarle mi estudio. De hecho, a la fecha nunca lo he visto. La pregunta fue clara. Pediste hablar conmigo de negocios, pues, ¿qué quieres? Cuando quiero empezar a explicar, me dice, a ver, la gente ve lo que Alberto Gines tiene y quiere, pero no quieren hacer lo que Alberto Gines hace. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y ahí surge la primera cuestión a la que yo no me había pensado que me iba a enfrentar. ¿Qué le puedo ofrecer a una persona que prácticamente lo tenía todo? No le puedo ofrecer dinero, no le puedo ofrecer experiencia, no le podía ofrecer prácticamente nada que él no tuviera. Así que aquí recurro a otro libro que también había leído en alguna ocasión, Padre Rico, Padre Pobre, donde en una ocasión Robert, quien estaba ya harto de lo que le pagaba el papá de Mike, va y en un intento por negociar, termina trabajando gratis Sí. de conocimiento. Así que ofrezco trabajar un año gratis a donde me envíen para que en ese tiempo se valore si vale la pena lo que estoy solicitando, ¿no? Quedó como algo que se va a pensar y pues nos vamos allí. Dicho sea de paso, no cené. Puede ser un día de ayuno completo. Así que bueno, ya me quedé a descansar un rato en el vehículo porque nada, me quedan 350 pesos para el regreso a Vallarta y era lo de mi gasolina. Así llegamos hasta el día 10 de noviembre, 2 meses después. Y allí me dicen, o me habla y me dice que va a abrir una sucursal en Puebla. Ya habían pasado 2 meses, yo pensé, esto ya se acabó, porque tuvo la habilidad de sacarme toda la información. No vio mi estudio, pero sí supo todo lo que debía, cuántas veces me había equivocado. Entonces yo para mí se acabó. Es una persona que tiene habilidad para sacarte mucha información. Sea como sea, se llega el 10 de noviembre, el 14 se inauguraba una sucursal y si era cierto lo que yo había propuesto, tenía 2 días para irme a Puebla, Valsequillo, y empezar allá el proceso de formación. Pues me voy. Pero las condicionantes es que nadie podía saber que había una relación entre él y yo. Lejana, pero familiar. No fue nada fácil. La verdad es que me tocaba barrer estacionamientos y bodegas y lavar contenedores y cisternas. Y para mí pues yo no vine a esto. Esto no me va a llevar a poner lo que quiero poner. Tengo una deuda y barriendo no la voy a pagar. Ajá. Nuevamente regresando al tema de Edwin, se menciona que en un principio la primera oportunidad que le da Edison es trabajando. Y no es hasta que surge un invento, que era la máquina de escribir de Edison, que él puede distribuirla. Pero no se dice cuánto tiempo pasó, se dice que empezó a trabajar con él en actividades varias. Pues eso me daba una cierta hora de esperanza, pero mucho coraje. Así que con el tiempo le mando el mensaje, pues le explico que muchas cosas no están surgiendo allí en Valsequillo y yo pido mi cambio para irme a otra sucursal, que también está en Puebla, en el Boulevard 5 de Mayo. Pero si estás más en esa sucursal, o es que eras muy bueno o es que ya no te querían.
Ok. Yo no sabía eso. Y pues me llevan para allá, pero no dan más informaciones acerca de mí. Y el gerente de esa sucursal asume que pues tiene que tronarme. Ajá. 3 días trabajo, fueron muy pesados. Como al cuarto día me lleva a su oficina y me dice, Gama, las cosas son aquí de esta y de esta manera. Y no me digas tu nombre porque no vas a terminar la semana. Terminaste la semana. No, pues de hecho, tanto cambió la situación con él que hoy lo considero un buen amigo. Básicamente él fue el que me forma en la ¿Qué? elaboración de productos de limpieza, pero sí fue un asunto complicadito. Ahora, yo no tenía para dar un año gratis de mi vida. Así que aprendí en 3 meses y medio lo que se esperaba que aprendiera en un año y pido regresarme para Vallarta y empezar. El consejo que se me dio, porque tampoco se me detuvo, es si tú cometes aquí un error, pues está el gerente, y si no, el gerente regional, y si no, viene alguien del corporativo. Pero si yo me iba a Vallarta, era por mi cuenta. Nadie iba a ir a ayudarme. Pues me voy. Exacto. Y llego a Vallarta y junto con mi hermano, que en aquel entonces fue mi socio en ese proyecto, se renta un local y el 1 de mayo, Día del Trabajo, del 2017, abro por primera vez un centro de distribución de productos de limpieza, que dicho sea de paso, yo no tenía ningún convenio aún con la marca. Me permitieron ahí poner una lona con el logo, pero hasta allí. Yo todavía era un distribuidor. Paso de ser colaborador a distribuidor. Ya tenías 20. 25. Ok. O sea, fue muy rápido de cierta forma. O sea, desde tu búsqueda hasta que lo logras, es como... Sí, de alguna manera sí es rápido. La paciencia que tuve que tener para que se diera Bueno, eso, sí. Sí, para alguien de 25 eso es una eternidad. Y con la deuda que traía, Claro. también. Así que empezamos a trabajar. ¿Cómo empieza esto? De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde me tocaba hacer la elaboración de productos, poner mis pedidos, hacer el reparto, vender ahí en mostrador. De las 6 de la tarde a las 10 de la noche me tocaba hacer mi trabajo administrativo, mis facturas, cotizaciones, producción para el siguiente día. Pero a final de mes, pues lo que te queda de dinero no representa todo el trabajo que realizas. Así que de las 10 de la noche a las 2 de la mañana me iba a trabajar de Uber. Ya había Uber. Estaba de moda. Claro, claro. Así que lo que yo hacía de Uber, pues ya era lo que me quedaba para mí y lo demás era para el negocio. Así continuamos hasta que posteriormente llegó un punto en el, ¿Cuánto dormías? pues lo que se podía, 4, 5 horas. Ya. Había ocasiones en las que llegaba a casa con el carro del Uber, me estacionaba y me quedaba dormido ahí y mi mamá me iba a tocar, porque dicho sea de paso, debido a los recursos y a las decisiones que había tomado, termino construyendo arriba de mi mamá un Ya. par de cuartitos y pues ahí yo llegaba. Y me tocaba varias veces y pues era levántate, báñate y vete a trabajar. Qué buena onda, ¿eh? Así empieza ese show. Ya más adelante empieza a irnos mucho mejor y se ve la necesidad de dejar de rentar para pasar a hacer la primer sucursal que ya estaría en Puerto Vallarta. Para inicios del 2019 surge la posibilidad de comprarla, pero se tuvo que vender absolutamente todo. Y aquí una persona que fue factor fundamental en eso, pues fue mi hermano. En su momento él vende hasta lo que no, igual lo poco que me quedaba se vende completo para empezar a hacer la sucursal, pero no teníamos para pagar a todas las personas de construcción. Así que él se va a la construcción, yo me quedo operando, pero de las 5 de la mañana a las 9 nos íbamos allá a subir material. De 5 a 9 ambos en horario de la mañana. O sea, De 5 de la mañana a 9 de la mañana. Dicho de paso, hace mucho calor en Vallarta, así que ese horario era perfecto, no había tanto sol y había que subir grava, arena, bloques. Fungíamos como de chalanes para los maestros para que cuando llegaran ellos ya tuvieran material en la parte de arriba. no man. Ok. Cerrábamos a las 6 y a esa hora también nos íbamos a trabajar. Se construye en 6 meses esa sucursal y el 30 de septiembre del 2019 se abre la primer sucursal de Grupo Ginés en Puerto Vallarta. Y ahí ya cambio de distribuidor a ya formar parte del grupo con una sucursal. ¿Qué te puedo decir? Tú cuando estás construyendo no hay recurso que alcance. Así que estábamos con las arcas totalmente vacías, con muchas deudas, pero ya estaba la sucursal. Empezamos a trabajar y llega marzo 2020, pandemia, donde para nosotros somos productores Claro. de gel antibacterial, sanitizantes y todo lo que se necesitó para aquel entonces. Así que allí
surge la oportunidad para capitalizar el trabajo de muchos años. Y posteriormente, el 30 de... No es cierto, el 21 de diciembre del 2020, un año después de la apertura de la sucursal de Vallarta, se hace la apertura de Ginés Riviera Nayarit, en Mezcales, otra sucursal. La segunda, vamos a decirlo así. Sí, en medio de la pandemia, nosotros estábamos en plena... No, o sea, estaban viento en popa. O sea, así como lo dice, estaban viento en popa. Exacto. Por una parte, algunos problemas se habían resuelto, pero se estaban empezando a gestar otros. Ajá. No había estructura. No hay nada de... No había una sociedad. Nada. Mira, era tal el trabajo que teníamos y la producción que teníamos que realizar de producto de limpieza, donde estábamos laborando 20 horas diarias. En las 4 que me quedaban, yo no estaba revisando quién me había pagado o quién no. No manches. Claro. Y gracias a Dios, al trabajo, a todo, pues teníamos suficiente flujo de efectivo que en ocasiones hubo algunos clientes que en 18 meses no me pagaron y yo no tenía problemas de liquidez. Pero eso significaba que se estaba gestando otro problema, claro. Para que no te paguen 18 meses, puede ser que exacto, ya no te vaya a pagar. Sea como sea, en algún momento tengo que empezar a poner orden. Y ahí es donde entiendo la diferencia entre un emprendedor y un empresario. El emprendedor inicia como puede, con lo que puede y alguien hizo una analogía que se me hizo muy buena. No recuerdo quién. El emprendedor es el que se avienta de una avioneta, un avión. Nunca ha tomado clases de paracaidismo y espera que el paracaídas se abra antes de que llegue al piso y que lo pueda maniobrar. Si no lo logra, hasta ahí llegó. Mientras que el empresario pues ya tiene una estructura o procesos y estos tienen como finalidad pues ser más rentables. Ahí es donde yo tengo que empezar a hacer esa transición. Y nuevamente, lo que ya sabía hasta el momento no era suficiente. Tenía que seguirme preparando para otras actividades. Ahí tengo el primer conflicto con un contador. Ay, ya llegamos con los contadores. Sí. Bueno, pues lo que surge en un principio es que pues empiezo como régimen de incorporación fiscal y pues yo me llevaba mi contabilidad. Claro, hay que ahorrar, economizar, no ocupo contador. En aquel entonces Felipe Calderón, Sí, no van a ocupar contador. exactamente. Ibas de forma progresiva, pero posteriormente pues los ingresos fueron mejorando y con ello pues la carga fiscal. Pasamos a ser persona física con actividad empresarial. Ya no tenía yo el mismo tiempo y contrato a un contador, pues al que yo le pagaba cada mes lo que me decía que le tuviera que pagar. Pero durante mucho tiempo estuve persiguiendo a la cadena Dreams, una cadena hotelera, y cuando finalmente yo ya había cruzado todas las trabas que me habían puesto, me mandan un correo solicitándome toda mi información, entre ella mi opinión de cumplimiento, Ajá. la opinión ante el IMSS, y al momento que yo solicito toda esa información, ¿qué crees? Sí, Sí. ¿Cuánto tiempo de no declarar? ¿Cuántos? como 7 meses. Ah, bueno, no, tampoco no era tan dramático. Pues solamente me costó Pero simplemente que no te perdiera. Sí, a la Sí. fecha no los he recuperado. No puede ser, Gama. Así que ahí es la primera vez que yo me doy cuenta que necesito por lo menos entender lo que está haciendo el contador. Y ya me voy a otro despacho contable. Claro, claro. O sea, te genera un muy mal sabor de boca, pierdes una gran oportunidad ahí. Pero nuevamente en este despacho contable surgieron ahí 2, 3 conflictos. Las personas que me reciben, al poco tiempo uno de ellos se va y a quien le dejan mi cuenta no era consciente de la conversación que habíamos tenido. Llega un momento en el que pues hay que hacer la declaración anual y la cantidad de impuestos que tenían que pagar era bien interesante. No. Así que nuevamente me doy cuenta que tengo que seguirme preparando y tengo que seguir investigando. Híjole, vas a dejar a todos con la duda de cuánto era ese impuesto. Pero ok, está bien. Déjanos con la duda, incluso a mí. Ok. El punto está en que un día viendo Instagram y TikTok me sale una persona que promete que me puede ayudar con la estrategia fiscal. Y pues ahí le damos que me interesa, se me contacta y pues llego a conocerte allá a... O sea, ya maduraste, ya no tenías 25 años, ya. No, ya, entonces eso fue apenas el año pasado. Hace 2 años creo. Nos vimos por primera vez el año pasado. Y fue en el seminario de estrategia fiscal que diste en Santa Fe. Mayo 2024, yo creo. Febrero. Ah, ok. Febrero. Y muchas de las cosas que tú decías se me hacían muy lógicas.
y con mucho sentido. Y me puse a investigar yo todavía más al respecto. Y voy con la parte contable, el contador que estaba allá, y más allá de ayudarme, se molestaba. Y pues nuevamente vuelvo a pedir más información, ya entiendo un poquito más y me doy cuenta de que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Ya. Posteriormente llegamos al tema de la asesoría contigo. Y pues pedir el tema de la balanza de comprobación y pedir cierta información, nuevamente trajo más problemas a flote. Claro, porque lo que me contratas fue como un diagnóstico y yo necesitaba información, entonces, sí, sí, sí. Exacto. Así que básicamente, de una forma muy resumida, ese fue el proceso que fui llevando hasta que pues ya finalmente se hace toda una estructura que al día de hoy, pues con la asesoría de tu equipo y tuya, lo estamos implementando. Sí, sobre todo aquí de Haas, que es la que te ha ido estructurando el tema holding y demás. Es correcto. Wow, Gama, creo que ya hasta contaste todo, o sea, todo lo que yo tenía aquí en preguntas. Por supuesto que sí. Tratado de resumir, sí. Sí, 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 sí. La parte del origen. En la parte del origen sí. Sin embargo, aquí hay algo que no quiero que despedirnos sin que lo compartas. Pero, por ejemplo, en el tema de cultura y liderazgo, ¿qué valores? Ahorita me doy una idea, ¿no? Pero si los pudieras enumerar, ¿cuáles son estos valores que hoy rigen a tu empresa? El primero es el respeto. Ok. Una de las cosas que a mí me hace casarme con Ginés como empresa es que yo admiro el respeto que se tienen entre sí, el fundador, Alberto Ginés, junto con su familia. A pesar de que pudiera dirigirse a su esposa como su esposa o a sus hijos como sus hijos, es el licenciado Ginés, la licenciada Ginés, y ellos a su papá no le dicen mi papá, también es el ingeniero Ginés, de manera que cuando viene un respeto entre ellos desde arriba, se permea a los demás. No podía llegar a otra persona y decirle de una forma distinta a ellos, porque pues, entre ellos mismos existe ese respeto. Wow. Esa es la primera. La segunda que replico de él es que yo al día de hoy nunca lo he visto gritar. O en una ocasión él me comentó y para mí se convirtió en un mandamiento prácticamente. Muchas personas se dan cuenta de que el líder está molesto por la forma en la que les habla y solamente si está molesto trabajan. ¿Por qué? No, hay que ponernos a trabajar porque ahora sí viene enojado. De manera que entonces el líder, que aparentemente líder, pues tiene que estar enojado todo el tiempo porque ya le agarraron la medida. Así que para mí lo que se me enseñó es no grites. Esto no quiere decir que no me enojo, no quiere decir que no me molesto, solo que trato de que el equipo no se dé cuenta cuando eso pasa. Regularmente yo tengo como forma de trabajo es que yo no les grito, yo no les hablo ni siquiera en doble sentido, con sarcasmo, no hago absolutamente nada de eso. Tengo como costumbre a todos, les digo señor. Así tenga un joven 18 años que estoy contratando, señor. Siempre les digo de esa manera. ¿Por qué? Respeto obliga respeto. Claro. O sea, ya me queda clarísimo el nivel de respeto, o sea, ya. Eso por una parte. La otra parte es que manejamos químicos y estos son peligrosos. Y he visto los efectos de dos personas que al faltarse al respeto, pues manejar un producto peligroso y las consecuencias no las pagan ellos. Finalmente se le terminan cargando a la empresa. Así que el respeto no es negociable. De hecho, hay una cláusula dentro del contrato que dice que en caso de que tengan alguna persona a su cargo o trabajando con ellos, si lo llegan a tratar o darle alguna indicación que va contraria a lo que son los valores y el lineamiento de la empresa, es causa suficiente para una rescisión de contrato. No obstante, la Ley Federal del Trabajo tan lo prevé. No tan claro, pero lo prevé. Algo que yo sí hago cuando, bueno, ya cada vez lo hago menos, más que con ciertos puestos, pero cuando yo contrataba a las personas, yo les explicaba esta cláusula hasta que básicamente ellos me la repetirán. Claro. Ok. Y oye, Gama, aquí vamos a entrar a un punto que también quiero que la gente escuche. Debes de haber desarrollado una habilidad de enfoque y productividad. O sea, me queda claro que tener el trabajo duro es como algo que tú no tienes problema. Decir, si no duermo no pasa nada. O sea, hay que sacarlo, lo saco. Para mí, el tema del enfoque, una vez que yo me pongo en la cabeza que quiero algo, la pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo. Eso ya lo tengo bien sabido y regularmente me pongo metas un tanto locas para otras. De hecho, hay quienes me han dicho así que estoy loco y pues yo les comento el día que esté cuerdo, ese día es que o sea, ya acabé. Para mí la parte del enfoque es, hoy por en este momento es terminar de estructurar todo lo que empecé hace algunos 8 años. Lo que sí, al menos para mí hoy por hoy, el tema del equilibrio no está dentro de mi vocabulario.
porque para mí lo que he aprendido es que hay ocasiones que le di mi total atención al trabajo, pero con esto pues descuidé el tema familiar, mis cuestiones personales, sociales, espirituales, pero también ha habido otros puntos en mi vida en el que cuidé esas áreas y descuidé estas otras. Entonces, hoy por hoy, otro libro que también marcó un antes y un después, 12 pilares, donde explica cómo el ser humano tiene distintas áreas y que uno tiene que seguir teniendo como un termómetro en cada una. Entonces, en este momento, si yo soy consciente que toda mi atención se la estoy poniendo en uno de esos pilares, pues soy consciente que en lo otro puede estar descuidado, pero tengo que saber en qué momento tengo que entrar para que no se caiga completamente. Y pues finalmente yo creo que todo empresario y emprendedor tiene como analogía, sobre todo cuando estás en este tema de la estructura, a una persona en el circo que está sobre la cuerda floja, en un monociclo, haciendo malabares, y eres juzgado por la pelota que se te cayó y no por lo que estás haciendo bien. Así que esa parte, hoy me enfoco pensando en la meta que yo tengo, más allá de si soy juzgado por otra persona o no, si lo estoy haciendo de la forma correcta. ¿Algún hábito que consideres fundamental para tu éxito? Aprendizaje continuo. Cuando crees que ya sabes, te das cuenta que no sabes nada. Muy bien. Gama, para finalizar, para esas personas que están en búsqueda de un sentido de propósito, ¿tú qué les podrías decir? Que se pregunten por qué. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Si tu por qué es lo suficientemente fuerte, vas a lograrlo. Si no, no. Y hay personas que tienen un porqué muy fuerte y ese porqué no necesariamente es sano. Por ejemplo, imaginemos alguna persona que probablemente aguanta golpes, humillaciones y demás cuestiones por parte de su pareja y se queda por sus hijos. El porqué es mayor que los problemas que afronta. Ese para mí no es un porqué sano, sin embargo es un claro ejemplo de que cuando tu porqué es más fuerte que los problemas que estás afrontando, vas a salir adelante. Para mí es, ¿quieres encontrar tu propósito? Pues primero pregúntate qué quieres y por qué lo quieres. Si tu porqué es lo suficientemente fuerte, no va a importar que se atraviese. Gama, yo creo que llegamos a este punto. Yo ya no tengo más palabras, más preguntas que hacerme. Yo llevo una conversación muy grata y los que nos están escuchando estoy seguro que también. De manera que gracias por haber estado aquí, Gama. Si hay algo más que le quieras decir para cerrar a todo el público. Tengan cuidado mucho a quien escucha. Hay una cosa que yo no tengo problema, digo, en pagar consecuencias por mis decisiones. Pero uno de los problemas y uno de mis mayores corajes es cuando terminas pagando las consecuencias por haber escuchado a otra persona y tú te quedas como que, si es que si yo hubiera hecho lo que yo quería, hubiera salido bien. Y si hubiera salido mal, por lo menos, pues es tu responsabilidad. Así que pues tengan mucho cuidado a quien escucha. Mucho cuidado a quien escuchas. Acércate a los mejores, por favor. Gama, esto fue Jugada Maestra. Muchas gracias, Diego, por el espacio.